Uno de los detalles importantes es en qué orden se dibuja haciendo uso de algún Game Engine como lo es Unity. En este caso, como estamos dibujando todo en el mismo plano, lo que preguntaba Jonathan, y cómo le hago para que no se sobreponga el cielo en las plataformas. Vamos a observar estas tres capas que tenemos aquí nosotros y observen por favor en la columna de la derecha donde dice Inspector, en la parte baja donde dice Tilemap Renderer, es decir, cómo se va a estar dibujando este mosaico que yo estoy pues trazando. Hay algo que se llama Ordering Layer. Yo, por ejemplo, el fondo lo puedo dejar en 0, las plataformas la puedo dejar en un valor superior a 0 y se va a dibujar sobre el cielo, lo coloco en 1, los adornos sobre las plataformas y lo pongo en 2 y así sucesivamente. Ahora, muchas veces lo que conviene es no estar poniendo estos valores de manera numérica, sino colocar los layers, dejen admito a su compañero, colocar los layers en capas que yo le ponga nombres y que sepa que esos nombres me significan el orden de dibujo también. Para lo cual, aquí donde dice layer, ojo, es distinto layer a sorting layer. Aquí en los layers vamos a estar colocando nosotros capas para elementos que van a ser accedidos desde código, y sorting layer se refiere al orden del renderizado de los elementos a dibujar, pero se acceden desde la misma posición. Aquí le voy a decir add layer. Ahorita no me voy a preocupar por estos layers, sino por los sorting layers que me van a permitir dibujar en distinto orden pues todos los elementos. Voy a colocar primero mi fondo. Y esto, digamos que va en un orden inverso. Lo que se encuentra hasta arriba o primero es lo que se va a dibujar primero y hasta el fondo. Así que primero voy a dibujar mi fondo. Posteriormente, pues voy a dibujar mis plataformas, adornos. Voy a poner algunos peligros, ¿sale? O elementos de daño. Voy a poner premios y hasta arriba los personajes. ¿Sale? Puede que si los adornos y los peligros están sobre la plataforma me pueda generar alguna bronca de colisión del personaje con las plataformas en dicho punto. Así que valdría la pena poner las plataformas únicamente debajo de los premios y los personajes, pero sobre adornos y peligros. De todas maneras, estos adornos que se tienen aquí no interfieren con la parte de la colisión, entonces, bueno, más vale colocarlo en esta posición. Sería el orden de los sorting layers que nosotros vamos a colocar para que se dibuje de manera correcta. Ahora, si yo regreso, perdón, hacia lo que dibujé, pues entonces aquí en lugar de cambiar los valores 0, 1, 2, etcétera, todos los voy a regresar a 0. No importa que se oculte ahorita. 0. Ahí estamos. Y en la parte del sorting layer, yo voy a modificar el sorting layer sin modificar el índice. Así que aquí asigno fondo. En plataformas, pues asigno su sorting layer de plataformas. En la parte de adornos, aquí está, el sorting layer de adornos. ¿Vale? Son dos formas distintas de hacerlo, como se los acabo de enseñar. Una es con índices. Ustedes dan valores numéricos de 0 hasta n, siendo 0 el valor que se dibuja al fondo, y mientras vayan creciendo los valores se dibujan en capas superiores. El segundo es agregar los sorting layers y asignar el sorting layer a el tilemap renderer, ¿sale? Es decir, a la forma en la que se va a dibujar para que se dibujen en el orden preciso. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los layers en cuanto a la programación. Necesito yo programar ciertos layers que me permitan conocer qué es lo que estoy colisionando. ¿Recuerdan ustedes que en la práctica pasada, en la práctica de Pong, nosotros lo que hacíamos era ponerle también estos layers o etiquetados
a los jugadores, a las porterías, a las paredes de arriba y abajo, a la pelota para saber qué estaba colisionando con qué. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Me será de utilidad saber si el personaje, por ejemplo, está en el suelo o no, dado que si salta el personaje y vuelvo a presionar la tecla de saltar y la tecla de saltar y la tecla de saltar, pues el personaje se va a ir hasta el infinito y más allá. Entonces, si el personaje está en el suelo, puede saltar. Si no está en el suelo, ya no puede saltar, basta con un salto. Ahora, ahorita que dije que se iba hasta el infinito y más allá, le subí a Classroom estas texturas, las texturas del cielo. Aguántenme tantito para mostrárselas, nada más de bolón. Ah, no, es la otra cuenta. Francisco Salgado. Aquí en extras, donde dice cielo juego 2D, le subí esta imagen, un PNG, que es el mismo color azul que se encuentra en la parte de arriba de el cielo que se cargó con el paquete que se llama Sonyland. Pues ese mismo color lo puse en una textura del mismo tamaño y además esta nubecita también se la subí para que ustedes vayan pintando y una carpeta de sonidos. ¿Vale? Entonces, por si lo pueden descargar. Y muchas gracias, Alam. Lo descargo el archivo comprimido, a ver si ya con esto puedo descargar el DWG. Muchas gracias. Ok, entonces, nada más dentro de la parte de Windows 2D Tile Palette, en la parte de, eh, perdón, aquí, en la parte de los fondos, pues entonces agregué el cielo y la nube, arrastrándolos hacia la sección correspondiente, hacia donde yo quiera. Si quisiera agregar de nueva cuenta, a ver, por ejemplo, lo agregué aquí en la parte de ambiente y en ambiente aquí agregué mi imagen que dice azul cielo o azul y nubes. Lo arrastro, me dice dónde lo quiero grabar, me dice que si quiero reemplazarlo, le voy a poner un nombre diferente para que no borre el anterior. Lo voy a poner azul y nubes 2 y aquí está la otra nubecita. Igual, si yo quisiera este azul cielo ponerlo en una posición diferente, le pongo en paletas azul cielo 2 o el nombre que ustedes consideren. Yo lo voy a cambiar el nombre para que no lo sobrescriba y así de fácil agregamos elementos. ¿Vale? Y bueno, seleccionando el elemento en cuestión, es que yo puedo seguir pintando. Vamos a suponer que el personaje va a seguir brincando aquí en esta parte media y que yo quiero aumentar el tamaño del cielo porque todavía se ve lo gris y no quiero que se vea lo gris, pues entonces sigo pintando. Si yo quiero que esto se vea pues bonito y se sigan dibujando las nubecitas, a ver, ahí está. Igual se está ocultando esto un poco, a ver, lo voy a poner como si fuera adorno en un layer superior para que no se oculte. Y estoy pintando ahí las nubecitas como yo lo decida, ¿vale? Bueno, lo segundo es que la clase pasada cometí un error aquí con el botón de edición. Si yo quiero borrar elementos de diseño dentro del Tile Palette, dentro de esta ventana, entonces presiono Edit, presiono el botón de borrar y borro. Pero si yo quiero borrar en pantalla, pues entonces borro los elementos en cuestión, ¿sale? Borro el elemento aquí, por ejemplo, en fondo, voy a borrar este elemento de acá, ¿sale? Y listo. Bueno, eso respecto al dibujo, para que ustedes continúen dibujando. Y me queda en la parte de los layers. Voy a agregar los layers que me permitan acceder a estos elementos por código. Lo primero que decía era conviene saber si el personaje está en el suelo o no. Además de ello, pues voy a estar cachando distintos premios. Dos de ellos son una cerecita que me va a ir sumando puntos y el segundo, un diamante que me suma vidas.
Entonces, cereza y diamante los voy a agregar, ¿vale? También lo que me genera daños, lo voy a agregar, lo voy a poner peligros para no ponerle daños por alguna cuestión de que la ñ no la vaya a detectar de manera correcta, que debiera hacerlo, pero bueno, lo estoy poniendo peligros. Igual, vale la pena saber cuándo está colisionando con un elemento que me marque el fin de la escena. En este caso lo voy a colocar aquí al final. Y después el enemigo, los enemigos, todos ellos sin importar eh, qué enemigos sean. Aquí de lo que tenemos eran zarigüeyas, águilas y ranas. Y ahorita los voy a poner todos con este mismo layer, con el layer enemigo. Si ustedes quisieran quitar más vidas o menos vidas, dependiendo con qué enemigo colisione, pues entonces aquí sí le ponen ustedes águila, zarigüeya y rana, y ustedes determinan ya, dependiendo con lo que colisione, cuántas vidas quita. Ahorita todo lo voy a meter exactamente en el mismo costal que se llama enemigo, ¿vale? Y también necesito saber si colisiona con la parte superior de los enemigos para que los mate. Le voy a poner mata enemigo. Y son los layers que nosotros necesitamos programar posteriormente. Ahorita únicamente están dados de alta los layers, pero no han sido asignados a nada. ¿Sale? Lo único que tenemos es nuestro fondo y se acabó. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es agregar el personaje. Que les digo que se me borró el proyecto la clase pasada. Se me fue la luz y bueno, ya no pude integrar el personaje de nueva cuenta. Así que lo que había hecho yo aquí en la estructura donde está Sonyland dentro de los assets, voy a cerrar la parte de ambientes y aquí se encuentra dentro de los sprites el player y para el player pues puedo jalar el primer frame de el player estando estático y este lo voy a jalar al escenario. De nueva cuenta, no me muestra el player porque se ubica exactamente en la misma posición que el fondo y decide dibujar el fondo Unity. Ahora, yo por aquí tenía personajes, lo voy a poner en ese layer para que se dibuje. Y listo, ya tenemos a nuestro personaje. Un detalle importante. A mí, por ejemplo, no me gusta que esté estorbando tanto la cámara. Sé que es importante conocer cuál es su posición, pero creo que el dibujito de la cámara está muy grande. Entonces aquí donde dice gizmos, donde dice 3D Icons, hay un slider en la parte lateral y yo lo puedo hacer o más grande o más pequeño. Lo voy a hacer más pequeño, ¿sale? Para que no me estorbe tanto. O inclusive puedo quitar los iconos, pero bueno, no me conviene eso. Quiero saber dónde está la cámara, pero no tan grande. Ahora sí, voy a mover la posición en Y del personaje para que caiga de un poquito más alto. Le voy a cambiar el nombre. No conviene que tengan estos nombres genéricos. Y le voy a poner imagen jugador. Ahora, voy a generar un empty que se llame jugador. Y la imagen del jugador la voy a meter dentro de el empty. ¿Por qué? Porque aquí voy a mantener únicamente el sprite con sus propiedades de renderizado. Y aquí en la parte de jugador voy a meter toda la lógica del jugador, tanto la parte de los colisionadores, del rigid body, que es la física, las animaciones, todo, y bueno, los scripts obviamente lo voy a poner aquí, no sobre la imagen. La imagen me sirve únicamente para ser dibujada, pero aquí voy a colocar todo el resto, ¿sale? Entonces, voy a comenzar con el rigid body 2D. De aquí lo importante era que tuviera un factor de escala de gravedad y además de ello que nosotros limitáramos la rotación en el eje Z. Todo lo demás va a quedar igual y voy a mover la gravedad a 2 para que cuando brinque no se mantenga tanto en el aire, sino caiga un poquito más rápido. Las parábolas que describa no sean tan grandes. Ahora, si ustedes tienen problemas con la detección de las colisiones, pueden mover esto de discreto a continuo. Esto tiene nada más la desventaja que cuando se pone como continuo, pues consume más recursos de sistema, ¿sale?
y del dispositivo donde esté corriendo, sea un smartphone, sea la computadora, va a consumir más recursos. Así que por default lo dejo yo en discreto. Si llegan a tener algún problema, nada más cámbienlo aquí a continuo. Y listo, es lo que necesitamos modificar del rigid body. Además de ello, vamos a poner un colisionador de caja en 2D. Y miren, aquí lo que está ocurriendo, la caja la está poniendo fuera del personaje, la está colocando en 0,0 y el jugador. Este es un detalle importante. Antes de empezar a agregar los colisionadores, para no estarlos moviendo y que queden en una posición distinta, voy a apagar un instante nada más el fondo para que se vea bien, porque si no me van a ver casi nada. Aquí está, el colisionador quedó fuera. Y esto es porque cuando yo arrastré el empty, me quedó fuera del origen coordenado. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a borrar ahorita el box collider. Voy a decir remove component. Y antes de otra cosa, voy a volver a sacar al jugador. El jugador únicamente se encuentra en 2.27, lo voy a colocar en 0, en Y, y el empty que generé, le voy a dar clic aquí a los tres puntitos y le voy a decir que se resete para que lo lleve al origen coordenado, de tal forma que coincida el origen con el sprite. Así arrastro la imagen del jugador hacia el empty y deben coincidir. Una vez que se tenga esto ya, pues puedo empezar a agregar elementos como el colisionador, y ahora sí el colisionador corresponde con la posición del personaje, porque si no luego estos desfases pueden incidir en la programación y en que no se detecte de manera correcta. Voy a editar encendiendo con este botoncito que parecen tres puntitos unido por dos aristas. Voy a editar los límites del colisionador y listo, lo puedo dejar por ahí. Ahora sí es correcto ya mi collider y pues vamos a empezar ya con algunas otras cuestiones como la programación del personaje. Ahora, y la animación también. Dije nada más programación y la animación del personaje también. Ahora, el personaje, les decía, en esta parte interna voy a mantener únicamente el sprite renderer. No me interesa mantener otra cosa más. Y aquí afuera voy a agregar, por ejemplo, el animator controller. Sin embargo, recuerden que se puede hacer por dos vías distintas. Agregar aquí el animator o bien la que más me gusta a mí. Darle clic aquí si ustedes no tienen activa todavía la ventana en Windows, Animation, Animation. Arrastran su ventana de animación a la parte inferior donde tienen la consola y aquí con el empty seleccionado vamos a darle en Create, ¿vale? De repente brinco un poco en algunas cuestiones porque se me vienen a la mente y antes de que se me olviden, pues soy bien despistado, se las digo. En la clase pasada me marcaba un warning, el cual lo solucioné ayer que estaba rehaciendo el nivel y decía que no iba a correr de manera correcta los scripts en Bolt porque no estaban bien apuntados aquí en la parte de, no recuerdo si era preferencias o project settings. A ver, le di a preferencias. En la parte preferencias, aquí en general, estaba recompilar y continuar ejecutando. Y debe estar en esta segunda opción. Si yo lo pongo aquí en la primera, me va a marcar un warning cuando empiece a ejecutar los scripts. Entonces voy a seleccionar la segunda, recompilar, después de haber terminado de ejecutar. Bueno, nada más se los comento eso, porque si no puede que no les ejecute de manera correcta los scripts en Bolt. Ahora sí, con mi empty seleccionado, voy a darle clic aquí a crear la animación. Yo dentro de Assets tengo estas carpetas, voy a generar una nueva, que se llama Animaciones, y dentro de Animaciones le voy a dar jugador estático, ¿sale?
que sería el nombre de el elemento que voy a animar, y después en la segunda palabra el estado o la animación que voy a generar. Le voy a decir guardar. Cambia mi ventana de animación y se genera una línea de tiempo donde yo voy a colocar mis frames para hacer la primera animación, que es que el jugador esté estático. Ahora voy a presionar este botón de grabar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en la parte de imagen jugador, donde está el primer frame que se llama Player Idle 1, yo observo, aquí comienza, aquí está marcado. Lo voy a cambiar por el segundo y lo regreso al primero nada más para que se actualice el primer keyframe. Me grabe este keyframe y después lo que voy a hacer es lo siguiente. En la estructura de proyecto, donde está Player Idle, voy a seleccionar yo de los frames del 2 al 4 y voy a arrastrar estos frames a continuación del 1 para que quede grabado ya el resto de los frames a continuación del primero. Ahora, si yo ejecuto esto, se ve rapidísimo, ¿sale? No se va a ver ni siquiera bien la animación, así que lo que voy a hacer es seleccionar, arrastrando, haciendo un área de arrastre y seleccionando todos los keyframes y después arrastrar hasta que yo considere que la animación ya se ve de manera correcta. Puede ser un segundo, por ejemplo. Lo estoy arrastrando hasta el final del primer segundo. Y ahora sí, tenemos la animación de nuestro personaje estático. Ahora, recuerden que si yo selecciono aquí el empty, me pone el primer estado, que es jugador estático. Y después yo necesitaré seguir generando animaciones y hacer la conexión con estos nodos. Por default lo que me conviene es que el personaje pues entre en estático, no entra haciendo otra cosa, pudiera entrar saltando, ¿no? Que se vea la animación de saltar puesto que está cayendo. Y en fin, yo lo estoy poniendo estático y esa es la primera animación que vamos a hacer. Voy a generar un nuevo clip y le voy a dar el nombre de jugador corriendo y voy a hacer algo similar a lo que hice yo en la primera animación. Voy a seleccionar la imagen del jugador y la voy a cambiar. Aquí está el primer frame de correr. Nada más que antes de hacer esto, me estoy dando cuenta que no modifiqué el resto de los frames para que tuvieran 30 unidades por píxel. Así que para el player, todos los sprites que tengo yo, los voy a poner con estos 30 píxeles por unidad. Ah, no, eran 16 píxeles por unidad, si mal no recuerdo. Le voy a decir que lo aplique y lo voy a hacer para el resto de las carpetas, para que todos se vean del mismo tamaño y no ocurra lo que me pasó ahorita, que por el olvido se estaban con distintas unidades y por lo tanto la escala se veía de manera diferente. Estos ya están, si están en 16. Los de saltar, lo mismo. Y los de correr, que eran los que estaba colocando yo precisamente, pues tienen una escala diferente, los coloco en 16. Y le digo aplicar. Ahora sí ya todos tienen la misma escala, lo que puedo hacer es seleccionar nuevamente el empty, encender la grabación, me regreso hacia la parte del sprite, donde dice sprite, voy a cambiar el idle 1 por el primero de run, cierro, ya se quedó grabado este primer keyframe, si se dan cuenta ya es distinta eh, la imagen que se coloca y después voy a seleccionar del 2 al 6 y los voy a colocar después del 1. De nueva cuenta selecciono todos los keyframes, hago un escalamiento y vuelvo a correr mi animación. Pues se ve bien. Quizá alguien diga, no, se ve muy lenta. A ver,
Listo, ahí se ve más como si estuviera corriendo. Ahí ustedes jueguen arrastrándola hacia donde ustedes consideren, ¿vale? Esto por default lo pone en un segundo, así que yo lo estoy poniendo en medio segundo. Si alguien quiere ponerlo más rápido o más lento, pues ya queda a gusto de ustedes. Tengo ya mi segunda animación, que es jugador corriendo, y esa queda ahorita desconectada. La voy a dejar así, en principio de cuentas. Una vez que empiece a programar, entonces voy a hacer la conexión de estos estados para que veamos que vamos a tener que colocar aquí parámetros, cómo le vamos a llamar a los parámetros, cómo se relacionan con el script que vamos a estar haciendo nosotros, etcétera. Ahorita continúo con la parte de animación. Ya puse estático, ya puse corriendo, necesito ahora saltando. Y de nueva cuenta enciendo el de grabar. Me voy hacia el sprite. ¿Dónde está el primer cuadro de jump? Es este. Lo selecciono, observo que cambia y que se graba. Y después aquí en la carpeta de jump veo que tengo nada más un segundo frame, un segundo sprite. Selecciono los dos y vuelvo a arrastrar. A ver. Sin embargo, aquí para esta animación de saltando, lo que me conviene es poner un tercer keyframe. Entonces este lo voy a llevar a la mitad. Bueno, lo puedo dejar aquí y lo hago en un segundo. A ver, voy a dar control Z porque ya había movido mi inicio, entonces eso no me conviene. Y vuelvo a grabar el primer sprite, Player Jump 1, y lo pongo en el segundo. A ver, ahí está. Voy a ejecutar la animación. Únicamente son dos sprites y parece que se ve en buena velocidad. Entonces, al medio segundo estoy poniendo el Player Jump 2 y vuelvo a grabar al segundo el Player Jump 1. Tengo la animación de saltando, corriendo. Por ejemplo, la parte de el daño, ¿no? Cuando toque yo un elemento que produzca un daño en el personaje, pues entonces voy a jalar esta animación. Y lo voy a poner jugador peligro. Está tocando un peligro. Vuelvo a encender la parte de el grabado. Me voy hacia el sprite. Después selecciono aquí el primer sprite de Hort, el que dice Hort 1. Me voy hacia la carpeta correspondiente y jalo el segundo sprite. De nueva cuenta, lo voy a modificar quizá hacia medio segundo y el 1 lo vuelvo a colocar hacia el final del primer segundo. De tal forma que se vea esto. Si ustedes quieren hacerlo más rápido, pues igual pueden hacer el cambio de escala para que no se vea quizá tan lento. A ver, lo voy a mover aquí a punto 15 y que termine en medio segundo y a ver, quizás se ve mejor. Bueno, ahí ustedes determinan la velocidad y lo que les decía, aquí tenemos nuestros estados, los cuales pues los voy a modificar posteriormente. Voy a poner aquí el exit nada más y estos tres, ahorita vamos a ver cómo conectarlos. ¿Sale? Entonces ya con esto quedaron las animaciones, todas las que va a llevar mi personaje, y no sé si tengan alguna duda de la parte de las animaciones. Los leo y los escucho. Sino para continuar con la parte de la programación. Ok, gracias Ricardo. Gracias. Gracias compañeras y compañeros. Voy a continuar entonces. Bueno, mm, mm, los scripts que nosotros vamos a estar colocando ahora no van a ser scripts en C Sharp. Por eso es que importamos la herramienta de Volt. Y como tal,
esta herramienta nos permite generar algo que se conoce eh, como macros. El macro sería el equivalente de nuestra clase y la macro se coloca directamente en el objeto, en este caso en jugador, y se agrega como componente, ¿vale? También nosotros como componente, si yo le digo clase A, pues yo puedo generar aquí el script que se llame clase A de C Sharp. Sin embargo, el elemento que nosotros vamos a estar colocando como componente se llama Flow Machine y ese Flow Machine tendrá su nombre y sus propiedades para poder acceder entonces a la parte de codificación con Volt. Aquí me dice que es una macro. Aquí lo que nos está pidiendo es cuál va a ser la macro. Como no tengo ninguna macro, pues le voy a dar clic en New y le voy a dar el nombre correspondiente, generando una carpeta específica para las macros. Esto únicamente por orden. Voy a poner macros, accedo a la carpeta y lo primero que vamos a programar es el movimiento del jugador. ¿Sale? Le voy a dar el nombre de jugador movimiento. Y si se dan cuenta ya cambió la estructura. Aquí el botón sigue diciendo macro, está lista desplegable. En la parte de abajo ya no tiene el botón de new y esto vacío, sino que ya tiene el nombre de la macro como tal. Cuando yo le digo editar gráfica, me lo mando a la otra pantalla, perdón, observen lo que ocurre. Se genera una ventana con los elementos gráficos como nodos o como cuadritos y dice Start Update. Si nosotros recordamos lo que ocurría cuando generábamos una clase, pues se generaba una clase con el nombre de la clase y dentro los métodos Start Update por default ocurre exactamente lo mismo, ¿sale? Es un símil de lo que haríamos nosotros en C Sharp, pero en este caso de forma gráfica. Ahora, vamos a hablar sobre la estructura de la ventana. Si me permiten, voy a maximizar la ventana para que veamos nada más el flow graph, ¿sale? Que sería esta gráfica de flujo, que es como le están llamando ellos a la programación de esta clase. Bueno, en la parte de la izquierda tengo yo, voy a deseleccionar el update para que veamos por default que tenemos. Aquí en title y en el resumen no dice absolutamente nada. Yo puedo hacer la modificación del nombre y si quiero poner aquí un breve resumen que me signifique algo, hacerlo, ¿sale? Después vienen entradas y salidas de control y valores de entrada y de salida. Ahorita vamos a estar modificando estos rubros y en la parte de abajo, algo que es muy importante para nosotros son las variables. Estas variables junto con los métodos y junto con las funciones que tengamos aquí por default ya preprogramadas en los bloques, pues vamos a estar accediendo y conectando estas variables con las funciones. Ahora, ¿qué tipo de variables tenemos? Tengo variables de gráfica, es decir, una variable que vive nada más dentro de esta clase, una variable de objeto, la variable vive dentro del objeto, pero voy a mover esto un poquito. Este objeto jugador puede tener uno o más macros. Quiere decir esta segunda variable, a diferencia de la primera que vive nada más en la gráfica, esta segunda vive dentro del objeto, es decir, dentro del player, pero se conecta con el resto de los macros que vivan en el mismo objeto, ¿sale? Dentro del player en este caso. Tengo variables de escena. Estas son compartidas a lo largo de toda la escena. Y variables de aplicación, pues son compartidas entre distintas escenas dentro de la misma aplicación. Y estas variables, que se llaman variables de guardado o variables que se pueden guardar, pues me van a permitir simular una especie de base de datos. Una vez que yo apague mi aplicación, mi juego y vuelva a entrar, pues entonces me permitirá guardar en estas variables datos que una vez se reinicie la aplicación, pues entonces pues vuelvan a ser cargadas, ¿no? Y entonces me pueda grabar el avance en el juego, el nivel en el que me quedé, el número de vidas, los puntos, etcétera. ¿Vale? Vamos a estar jugando entonces nosotros con esta parte. Y
Vamos a ver. ¿Cuál voy a generar primero? Es el de movimiento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, si hay algunas condiciones iniciales, las vamos a conectar aquí con el start. En este caso lo voy a mover fuera. Y el update, pues me va a servir para que se vaya calculando una serie de veces por segundo los cálculos que yo le diga. Yo puedo, con control C y control V, copiar tantas veces requiera yo un método, una variable, etcétera. De tal forma que si yo estoy haciendo, por ejemplo, el movimiento de mi jugador, el salto del jugador, la detección de colisiones, y depende del método start o del método update, yo lo vaya copiando y pegando respecto de la sección de la gráfica que esté diseñando, ¿vale? Y lo que va a hacer al final esto es interpretarlo como código, todo meterlo en el update o en el start o en el método que tengamos, etcétera. Si por algo nosotros borramos el start o el update, yo puedo agregar una unidad. ¿Cómo lo hago? Y esta unidad puede ser cualquiera de estos dos métodos. Clic con el botón derecho sobre el escenario o sobre la pantalla, agregar unidad, y aquí están clasificadas, ¿sale? Pero yo también puedo en la barra de búsqueda dar el nombre. Tecleo, por ejemplo, start, y aquí yo puedo meter el nodo start, ¿vale? Y así lo podemos hacer con el resto de los elementos que vayamos a programar, o bien si borramos alguno de manera accidental, pues volverlo a hacer, ¿sale? Agregamos unidad, se tarda un poco en buscar, una vez que busca, le seleccionamos nosotros y se acabó. Ahora, lo primero que vamos a hacer, voy a cerrar la gráfica nada más para explicar, es al personaje empezar a manipular su posición. Déjenme ver que haya quedado bien nada más la parte del colisionador con el rigid body. Ahí está. Voy a mover nada más al jugador un poquito hacia arriba. Voy a volver a darle play para ver la gravedad. Listo. Está funcionando bien la colisión, está funcionando bien el rigid body. Voy a salvar estos cambios y regreso ahora sí a mi Flow Machine. Lo primero que requiero es conocer si se está presionando alguna tecla. ¿Sale? Esto lo vamos a programar con el teclado. Y si la tecla es hacia la izquierda o hacia la derecha, mover el personaje hacia la posición correspondiente. Vuelvo a dar clic con el botón derecho y me sale la ventana de búsqueda. Recuerden que para el teclado nosotros poníamos input y dentro de input pues ya vienen distintas funciones. Aquí, por ejemplo, el getKey que teníamos nosotros con anterioridad para el juego de Pong, etcétera, ¿sale? Bueno, aquí lo que voy a hacer es darle un espacio. Con la palabra get ya me limita la búsqueda todo lo que comienza con get. Si se dan cuenta, aquí viene input.get lo que sea. Yo os lo estoy dejando con espacios de exactamente lo mismo. Lo va a buscar de manera correcta. Y lo que necesito yo es conocer el eje en el cual se está moviendo, si es en horizontal o en vertical. Entonces, a continuación de get, le voy a poner la palabra axis para decirle que quiero conocer el eje en el que se está moviendo. Y hay dos opciones, get axis, entre paréntesis el nombre del eje, y get axis row. Dice aquí que regresa el valor del eje virtual identificado con el nombre del eje. Y aquí dice que regresa el valor del eje virtual identificado por el nombre del eje sin ningún filtro de suavizado aplicado. Entonces voy a seleccionar esta función, input get axis row. Le doy un clic y me aparece ya el bloquecito. Ahora, aquí lo que tenemos es lo siguiente. En las flechitas verdes es la entrada al bloque y la salida del bloque para conectarlos con otros bloques. Después, en color como durazno, naranja, no sé de qué color lo vean ustedes, es el nombre del eje,
que es un valor que se le puede dar como valor de entrada. Todo lo que es entrada se coloca a la izquierda, todo lo que sea salida se coloca a la derecha. Y si se dan cuenta, aquí a la izquierda tenemos nosotros la característica de este parámetro de entrada. Dice que se llama axis name y es un string. Está esperando recibir una cadena. ¿Sale? Ahora, las salidas, esta flechita me sirve para conectar con otros bloques, ya dijimos, y el resultado es un elemento flotante. ¿Por qué flotante? Porque cuando yo esté presionando las teclas, por ejemplo, izquierda, derecha, arriba, abajo, los valores se van a mover entre -1 y 1. Van a ser valores flotantes que van a estar oscilando entre -1 y 1. Si está, por ejemplo, en -0.6, yo sé que se va a estar moviendo hacia la izquierda sin llegar todavía a la totalidad. Aunque lo hace tan rápido que nosotros prácticamente vamos a ver nada más un -1 y 1. 1 derecha, -1 izquierda. Bueno, pero todavía no le digo cuál es el nombre del eje. ¿Cómo conocer el nombre de este eje? Voy a cerrar la ventana un instante. Me voy a ir a la parte de edición. Y siempre me hago bolas entre settings y preferencias, pero creo que es en settings. Ajá, aquí donde está Input Manager. Dentro de Project Settings, Input Manager, ejes o axes. Y aquí yo veo los nombres de los ejes. Horizontal, vertical, Fire 1, Fire 2, Fire 3, Jump, Mouse X, Y, etc. Así tengo ya grabados todos estos nombres dentro del Input Manager. Si se dan cuenta, se llama horizontal y vertical. Voy a abrir horizontal. Si yo quisiera ponerle otro nombre, aquí lo cambio. Lo voy a dejar por default. Creo que es bastante descriptivo horizontal. Y observen ustedes aquí la parte negativa, que era lo que yo les decía a ustedes. Si me da un -1, es que está apuntando a la izquierda. Si me da un 1, está apuntando a la derecha. Y aquí tiene un valor de gravedad, sensitividad, de muerte, que no sé qué sea, la verdad. Y aquí me dice que es el eje de las X y que puede ser accedido a través de un botón del mouse o de una tecla, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros. ¿Vale? Entonces vamos a acceder con este nombre. Yo lo voy a copiar, este nombre, para no equivocarme. Regreso a mi gráfica y lo voy a pegar aquí. De tal forma que aquí sí ya le estoy diciendo que verifique cuál es el valor flotante que me va a dar de salida cuando yo presione las teclas izquierda o derecha. O bien ahí venía la A y la D. Entonces también me voy a poder mover con la A y la D o con las flechitas izquierda y derecha. Si yo doy clic con el botón izquierdo sobre este nodo de salida, lo vuelvo a hacer, me coloco sobre el puntito de salida, se ilumina en amarillo, doy clic con el botón izquierdo y después, sin soltar, arrastro hacia cualquier parte del escenario, yo podré soltar y me vuelve a aparecer a mí la ventana de búsqueda, porque lo que busco es un segundo bloque que me permita continuar con la programación de forma gráfica. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, veo que están escribiendo, ahorita nada más escribo el nombre de multiply para multiplicar este valor que se tiene aquí por un cierto factor. A ver. Ok. Nos está diciendo Jonathan, leo textual, cree que el dead se refiere a la zona del dead, es decir, al dead zone, para cuando se utilicen los joysticks de mandos y evitar el drift de input. Aunque no referenciaba nada, creo, respecto al joystick, únicamente era respecto al teclado y respecto al mouse, pero bueno, es para evitar este drift de entrada que está mencionando su compañero. A ver, voy a multiplicar el valor que se tenga aquí, que yo les comentaba, oscilaba entre -1 y 1, y voy a multiplicar. Nuevamente, observo yo que aquí se tiene un valor A y un valor B, que me los marca tal cual como valores. Yo puedo multiplicar distintos valores que en este caso van a ser valores flotantes. Es lo que yo voy a multiplicar. El valor que obtenga en la salida del bloque por un segundo valor. Y este valor va a depender ya de una variable que se va a llamar velocidad, que es la velocidad con la cual voy a estar modificando yo la posición de mi personaje. ¿Y cómo crear una variable?
Pues para empezar lo que les había comentado, ¿qué tipo de variable va a ser? En este caso va a ser una variable de gráfica, únicamente dentro de esta gráfica va a vivir esta variable que se llama velocidad. Yo donde dice new variable name, voy a colocar el nombre de la variable, velocidad, le doy clic al más y me dice que mi variable que se llama velocidad, ¿de qué tipo va a ser? Le doy clic a la lista desplegable y le voy a decir que va a ser un valor flotante. ¿Y cuál es el valor? Pues aquí yo podría ponerle, por ejemplo, 7.5. ¿Sale? El promedio que sacó el presidente en la carrera, pues le pongo ahí 7.5. Ahora que si le pongo el número de años que se tardó en titularse, pues aquí le pongo 15, ¿verdad? Y ya tengo una velocidad diferente. Bueno, esa es la primera variable que tengo yo. La segunda, de una vez la vamos a poner. Bueno, espero nadie se ofende, ¿verdad? Con lo que acabo de decir. Si yo le doy clic directamente eh, en el No, más, pero ya no van a dejar que lo suba a YouTube. nada más no digas nada, ya que continúen, no creo que anden revisando mis videos y que a la mitad verifiquen que acabo de decir lo que dije. Bueno, aquí si yo le doy clic al más, me dice, por favor entra o ingresa el nombre de la variable. Así que no puedo decirle yo primero más. Primero, forzosamente tengo que asignar el nombre de la variable. Así que le voy a dar velocidad salto. Ahora sí le doy clic en el más. Le vuelvo a decir que es un valor flotante y le doy los 15 años. Ah, no, el valor de 15. ¿Sale? Ahora sí, estas dos variables que ya están inicializadas, las puedo yo arrastrar hacia el escenario. Y si se dan cuenta, aquí me dice get variable. Ahora, las variables pueden ser obtenido su valor o asignado su valor. ¿Cómo entonces cambiar de get a set? Ahorita lo que requiero es esto, get variable, es decir, necesito obtener el valor de la variable velocidad. Pero si yo quiero setearlo, igual arrastro y presiono Alt. Observen ustedes, sigo arrastrando, voy a presionar Alt y va a cambiar de get a set. ¿Sale? Si entonces presiono Alt y suelto con el Alt presionado, observemos la diferencia entre obtener el valor de la variable y setearlo. ¿Sale? Aquí, pues yo debo tener como entrada un valor a asignar a la variable velocidad. Aquí no, aquí simplemente obtengo el valor de la variable, que es lo que requiero. Bueno, ya les comenté cómo hay que hacerle para cambiar de get a set y lo que requiero aquí es esta variable velocidad va a ser el valor b por el cual voy a estar multiplicando. Entonces voy a multiplicar lo que el usuario esté presionando en el teclado por la velocidad que estoy programando yo previamente. Sin embargo, cuando yo doy clic fuera del escenario, esto se dibuja en gris con transparencia. Quiere decir que esto no va a estar funcionando en el momento en el que yo lo ejecute. De alguna manera lo tengo que estar conectando yo aquí con el update. Sin embargo, lo que requiero yo es que este valor de velocidad de lo que esté presionando el usuario en teclado multiplicado por el valor de la variable velocidad se inyecte en un vector de 2 dimensiones. Y ese vector de 2 dimensiones me sirva a mí para desplazar a mi personaje a la izquierda o a la derecha. Así que aquí a la salida vuelvo a presionar con el botón izquierdo, suelto y le voy a dar New Vector 2, como cuando nosotros en C Sharp le decíamos con la palabra reservada new que íbamos a generar un vector en 2 dimensiones nuevo. Le doy clic aquí y mi mouse quién sabe qué hizo. Me hizo grande la parte de la izquierda, lo regreso como estaba, veo que ya está el vector en 2 dimensiones y este vector tiene dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Como arrastré yo de la salida del multiply hacia el escenario, pues entonces ya me hizo en automático la conexión con el valor de X. Pero me hace falta saber cuál es el valor de Y. Y en efecto es el valor de X que yo quiero. Se va a estar desplazando en X lo que el usuario presiona en el teclado multiplicado por la velocidad. Ese es el desplazamiento horizontal en X. Ahora, ¿Y cuánto vale? Pues vale la velocidad que tenga
personaje en el momento específico. Si está en el suelo, pues su velocidad valdrá 0. Pero si el personaje está cayendo, pues la velocidad va a ir cambiando, se va a ir actualizando la ordenada. Entonces lo que voy a hacer aquí, de Y, arrastro hacia el escenario. Y lo que quiero es de un vector en 2 dimensiones acceder a la Y, a la ordenada. Entonces le tecleo vector 2Y y le digo que quiero obtener su valor con get. Ahora, por default me está marcando de nueva cuenta un valor constante. Esto no es correcto. No es el vector 0,0, es decir, de este vector obtengo mi ordenada que sería 0 y le inyecto el mismo 0 que tenía, pues es lo mismo que tenía previamente. Aquí tenía un 0. Lo que voy a hacer es que este vector cambie de manera constante respecto del rigid body, es decir, lo que me esté marcando el rigid body aquí es lo que se le va a inyectar al vector como entrada. Le voy a poner rigid body 2D y dentro de rigid body 2D tenemos todos estos métodos. Uno de ellos es el de velocidad, que está por aquí. Así que voy a acceder a la velocidad del personaje, pero aquí en get, perdón, donde yo la pueda obtener esa velocidad. Así que le doy en get, rigid body 2D, obtener la velocidad. Eso se lo voy a inyectar aquí a un vector en 2 dimensiones y de aquí le digo del vector obtén nada más la Y, la ordenada, y eso lo inyectas como la segunda componente de este vector. Listo. Sin embargo, pues sigue sin estar conectado aquí al update. Lo que debo hacer ahora es este vector que estoy calculando en tiempo real, dependiendo de lo que presione el usuario y la posición del personaje en cualquier instante de tiempo, pues lo voy a inyectar de nueva cuenta hacia el rigid body 2D en su velocidad del personaje. Entonces, si no quiero conectarlo con nada, doy clic con el botón derecho y el nombre. En este caso, por ejemplo, rigid body 2D, le voy a dar un espacio, velocity, y voy a setear ahora la velocidad. Rigid body 2D, velocity, set, sería el segundo renglón. Listo. Ahora, ¿por qué no lo conecté directamente? Porque yo no quiero que esté conectado a este bloque. Yo lo que quiero es que este vector de salida en 2 dimensiones, pues el vector de entrada, ¿vale? Y lo que quiero es que en tiempo real esté calculando cuál es la velocidad del rigid body. Así que ahora sí, voy a conectar el update con el rigid body. En el momento en el que lo conecte, observen cómo van a cambiar todos los bloques. Todos se encendieron ya. ¿Por qué? Pues porque el update se conecta con el rigid body. El rigid body lo está calculando ya una serie de veces, 60 veces por segundo, no sé cuántas veces por segundo. Y entonces todos estos bloques que dependen del rigid body ya están conectados con el update, es decir, se van a estar calculando en tiempo real ya. Bueno, ya tengo muy bonito mi código. Igual pudiera yo acercar por aquí el bloquecito, colocarlos de manera más compacta, colocarlo en horizontal, en fin, ahí ustedes ya lo ponen chulo. Yo lo voy a hacer nada más un poquito más compacto. Por lo siguiente, me conviene tener bloques de código agrupados, de tal forma que cuando esto se vaya complicando, pues yo vaya viendo ventanitas de código. Así que lo que voy a hacer, como soy un poco disléxico, no me acuerdo si es con Alt o con Shift. A ver, con Shift. No, pues no fue ni Alt ni Shift, fue con Control. ¿Sale? Presiono Control Z para volverles a explicar. Presiono Control y hago un área de arrastre. Y todo lo que esté dentro de esta ventanita, pues va a ser parte de esta función, de este método. Y aquí yo le puedo cambiar el nombre. O bien, si se dan cuenta, aquí en la parte de arriba dice group, comentario. Ponerle el comentario o nombre al grupo de código que yo estoy haciendo. Le pongo movimiento horizontal del personaje. Y pues vamos a ver si esto está funcionando o no. Ya posteriormente me voy a ir con las animaciones, pero ahorita lo que debe estar funcionando es que cuando yo presione tecla izquierda o tecla derecha,
ya se esté desplazando el personaje. Nada más un detalle. Cerré la gráfica, la voy a volver a abrir porque quiero que la vean funcionando. La voy a dejar aquí a la derecha. Y voy a hacer un poquito de zoom. Me dicen ahí si se ve de manera correcta, si no, bueno, hago esto un poquito más chico el juego y un poquito más grande la gráfica para que vean ustedes cómo está funcionando. Esto es lo que hace en realidad también Unity cuando yo asigno a un objeto un script en C Sharp, una clase. Esto es lo que está haciendo. En tiempo real está corriendo el método update. El método update está checando y lo que está checando ahorita es la velocidad del personaje. La velocidad, observen aquí, se coloca en 0,0. Es decir, le estoy inyectando un vector nulo y por lo tanto el personaje no se mueve. En el momento en el que yo presione la tecla izquierda o derecha, aquí en horizontal va a inyectar un valor diferente de 0. Va a inyectar un -1 o 1 dependiendo si me muevo a la izquierda o a la derecha. Eso multiplicado por la velocidad que es 7.5, aquí me va a dar más menos 7.5 y eso lo va a inyectar entonces en X y aquí voy a tener un vector más menos 7.5,0. Sale, vamos a ver si es cierto. Ahí está. Se está moviendo ya de manera correcta nuestro personaje hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahí está el valor que yo les decía, más menos 7.5,0 en el vector 2D que estamos inyectando a el rigid body de nuestro personaje. Esta sería la primera parte. Hasta aquí, díganme si tienen alguna duda, porque vamos a entrar a los estados de la animación para después programarlos. Entonces es necesario que me digan si tienen alguna duda, por favor. Gracias, Ricardo, que ninguna. Osvaldo, gracias, que todo bien. Si alguien, Luis Ángel, gracias, todo bien. Si alguien tiene alguna duda en el momento en el que la tengan, abran micrófono y hablen o escriban y yo los leo. ¿Vale? Bueno, esta es la primera parte. Entonces, ya programamos. Voy a cerrar el flow graph. Lo voy a dejar flotante y lo voy a cerrar ahorita para que no me esté estorbando porque lo que requiero yo es editar mi animación. Muy bien, está estático el personaje y después, si yo presiono las teclas izquierda o derecha, deberá estar corriendo. Entonces, esto que tengo yo aquí, correr, saltar y peligro, deberán conectarse con este nodo. Y deberé programar yo distintas variables para que a lo mejor el jugador, si está estático y no empieza corriendo, sino empieza saltando, entonces se conecte directo hacia este nodo. O bien, si está estático y empieza a correr, se conecta hacia este otro. O bien, si está corriendo y toca un peligro, pues se conecte de corriendo a peligro. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a colocar en forma como de rombo nuestros nodos por lo siguiente. El jugador puede estar estático, le doy clic con el botón derecho y le digo quiero hacer una transición y voy a conectar entonces a corriendo. Pero no es la única posibilidad. También puede estar corriendo, sueltan ustedes el teclado y regresan a estático. Entonces vuelvo a dar clic con el botón derecho, hacer una transición y regreso hacia estático. Pero también el jugador puede estar estático y puede saltar. O después de saltar pueden soltar el teclado y regresan a estático. Ahora, el jugador puede estar corriendo y puede tocar un peligro. Y de tocar el peligro, pues puede seguir corriendo o bien puede estar estático ya. Estando estático difícilmente va a tocar un peligro. Vamos a programarlo por si las moscas, por si a alguien se le ocurriera ser un poco sádico, poner aquí un elemento de daño que caiga el personaje y de bolón le quite una vida. Bueno, pues entonces aquí pondremos esta transición. Ahora, el personaje también puede estar corriendo y saltar. Así que voy a hacer una transición de correr a saltar. Y también el personaje pudiera estar saltando y caer en un peligro, caer en un elemento de daño. O bien, del elemento de daño seguir saltando. Caí, por ejemplo, yo en unas púas
y vuelvo a saltar. Entonces regreso hacia este nodo. Esta sería la estructura general de nuestra gráfica de estados para la animación. De tal forma que pues ya tenemos conectados los estados, pero todavía no tengo programado ningún parámetro que me permita saber bajo qué condiciones voy a ir yo, por ejemplo, de este nodo estático al peligro o a saltar o a correr. ¿Sale? Para ello necesito yo variables aquí, parámetros. Esos parámetros los voy a jalar dentro del Flow Machine, dentro del código. Le voy a dar clic a este más que se encuentra debajo del ojito dentro de la pestaña de Animator. Teniendo seleccionado parámetros, porque puede que esté seleccionado Layer, seleccionen parámetros. En el más voy a poner variables que sean booleanas. La primera de ellas está corriendo. ¿Está corriendo o no está corriendo? Pues es un valor booleano. Voy a poner otro valor booleano para saber si el personaje está saltando. Y finalmente, se ha colisionado con algún elemento que le genere daño. ¿Vale? 3 variables booleanas, pues que son variables pero que no están conectadas con las gráficas. Hay que ver cómo conectarlas con las gráficas. Para ello, lo que vamos a seleccionar no es el nodo. Observen ustedes que aquí en Inspector, cuando selecciono el nodo, lo que hace es nada más cambiar las propiedades del nodo como tal. Aquí, por ejemplo, en estático, pues me dice que tiene una velocidad 1, que se llama la animación jugador estático, etc. Si le doy doble clic, pues garantizo que se esté corriendo en loop o no una animación. En este caso, sí se está corriendo en loop. Si yo le doy play aquí, voy a ver cómo el personaje está todo el tiempo corriendo la animación de estático. Sin embargo, observen, como no tengo yo bien programados los parámetros, de estático pasa corriendo y regresa estático. Eso no debe ocurrir. Bueno, entonces, ahora para la parte del jugador saltando, le doy un clic, le doy doble clic, veo que cambia aquí la ventana y voy a quitar este loop time porque únicamente va a permanecer saltando cuando se esté presionando, por ejemplo, la barra espaciadora. Así que me interesa una sola animación de saltar. A diferencia de correr, correr sí debe estar en loop, porque si no nada más termina con el primer ciclo de correr y ya después se va a ver estático patinando el personaje. Así que aquí sí quiero que esté en loop corriendo. Y la parte del peligro. Lo mismo aquí lo voy a quitar. Doy doble clic en el nodo y quito la parte de loop para que únicamente se ejecute en una ocasión la animación. Sigo sin conectar todavía las variables. Estas van en las transiciones, no van a ir en los nodos. De tal forma que cuando pasa de estar estático a estar corriendo, yo estoy en esa primera transición, en la cual tengo yo algunas cuestiones que modificar. Primero, si tiene algún tiempo fijo de salida. Ahorita esta lo voy a dejar por default igual para que no me marque ningún warning hasta terminar de modificar mi animación por completo. En la parte de settings voy a hacer el desplegado de estos ajustes. Y aquí donde dice condición, voy a agregar una condición que tiene ahora sí que ver ya con las variables. Le doy en más. Y ojo, de estático pasa a estar corriendo. Entonces, la variable debe ser está corriendo y el valor debe ser en true. Cuando yo selecciono la transición contraria, vuelvo a agregar una condición y ahora ya no está corriendo, ya está estático. Entonces está corriendo, lo coloco en false. Ahora que ya está esto programado de esta manera, no quiero que sea una duración fija, que dependa de lo que esté presionando el usuario y que no tenga ningún tiempo de salida. Entonces voy a quitar estos dos. Aquí ustedes jueguen para ver cómo les conviene más. Yo voy a quitar estos dos check de estar marcados. Ustedes pueden aquí ver cómo cambia de uno a otro. Por ejemplo, de estar corriendo. Aquí está corriendo el personaje y de repente ya está estático y se corre la animación de este estático. O viceversa. Está estático primero y después empieza a correr.
Pueden jalar ustedes la línea de tiempo aquí para ver cómo se mezclan o se funden las dos animaciones, o aquí en el preview pueden darle play. Listo. Ya tenemos estas dos transiciones programadas. Pues lo mismo con estas otras de estático a saltando. Pues voy a cambiar aquí, está saltando y lo pongo en true. Y esta otra de está saltando, lo pongo en false. Es decir, de está saltando ya no está saltando y regresa hacia estático. Y lo mismo con estas transiciones. En las otras se me olvidó quitar el has exit time y el fixed duration. Lo mismo para este. Me voy con las transiciones horizontales, que sería de estático a colisionar con un peligro. Entonces, aquí voy a agregar mi condición de colisión con peligro y lo voy a dejar en true. Y aquí colisión con peligro y lo pongo en false. De tal forma que colisionó ya con un peligro, salió del peligro y el jugador ahora está estático. Listo. Ya tengo estas de arriba, estas de abajo, las horizontales. Ahora sí, puede estar corriendo y de repente saltar. Lo único que me interesa es conocer cuál es el valor de está saltando. Así que no quité estos valores, los voy a quitar otra vez. Perdón, se me olvida quitarlos. Voy a agregar una condición. Nuevamente está saltando en true. Quito el has exit time y el fixed duration. Y ahora sí, de estar corriendo, puede saltar, ¿no? Que es algo muy común que hacemos. Está corriendo y de repente salta. Listo, me hacen falta nada más estas otras, de estar en peligro y de repente seguir corriendo. Pues entonces, esta que estoy seleccionando es colisión peligro en false y esta otra colisión peligro en true. Y me hace falta nada más esta otra de acá, de el peligro a saltar. Entonces, colisión peligro en false. Y de saltar a colisionar con un peligro o con un elemento que genera daño, colisión peligro en true. Y listo, ya tengo toda mi gráfica conectada con los valores que ya estoy poniendo aquí de las variables booleanas. Está corriendo, está saltando y colisión peligro. Voy a ejecutar y vean lo siguiente. Esto es lo que vamos a hacer por código. Una vez que presione yo la tecla de izquierda o derecha, tendrá que modificar la animación a está corriendo. Yo lo voy a hacer a mano ahorita. Voy a activar está corriendo y tiene que cambiar de estático a correr. Ahí está. Ahora ya no está corriendo, vuelve a estar estático. Ahora corre y de repente salta. Y vuelve a correr. Ahora colisiona un peligro. Ahora salta y colisiona un peligro. Listo. Tenemos todas las variables ya funcionando bien y modificando mi gráfica de estados de la animación. Ahora lo que voy a hacer es acceder a código, por código, perdón, a través del código a estas variables. ¿Vale? Entonces nada más hay que recordar bien los nombres. Está corriendo, está saltando y colisión peligro para desde mi flow machine que está aquí en el jugador. Que se invoquen de manera correcta. ¿Hasta aquí alguna duda con las animaciones antes de comenzar con la parte de la programación? Bueno, supongo que no. Ahí si hay alguna duda me dicen. Lo que voy a hacer es, una vez que se esté presionando la tecla izquierda y derecha, que ya vi que se está desplazando el personaje, gracias Jonathan, voy a mover hacia la izquierda o a la derecha el personaje, pero al mismo tiempo le voy a pegar la animación de está corriendo. Entonces, lo que voy a hacer es, la salida del velocity la voy a conectar yo con el animator controller. Y dentro del animator controller, lo que yo quiero es setear, es decir, asignar una variable booleana,
que fueron las variables que nosotros declaramos. Las tres son booleanas. Entonces aquí dice nombre y valor, identificador y valor. No, el que quiero es nombre y valor. Ahora, ¿cuál es el nombre que tiene? Habíamos dicho que está corriendo con la C mayúscula. Y el valor, pues yo lo modificaba a mano, decía, ¿es true o es false? Pero esto no tiene que ocurrir así. Lo que tiene que ocurrir es que se modifique dependiendo si el usuario está presionando o no el teclado. Lo voy a hacer un poquito más hacia la derecha. Y entonces, esta parte de aquí, del booleano, ¿cómo sé que es un booleano? Bueno, aquí en los parámetros de entrada veo algo dibujado en rosa, veo yo mi columna de la izquierda, veo que es un valor de entrada y es un valor booleano. Ok. Nuevamente, yo puedo agregar una unidad o bien, lo que les decía hace ratito, selecciono el bloque, control C, control V. Voy a volver a utilizar el input get access row. Quiero que sense lo horizontal y quiero ver si es igual o no a 0. Si es 0, pues entonces no corre la animación. Si es diferente de 0, ya sea el -7, el -1 o 1, porque aquí no lo estoy multiplicando por nada, -1 o 1, pues entonces, pues yo voy a correr aquí mi animación. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es agregar una unidad. Esta unidad va a ser un valor flotante, va a ser una literal. El valor que quiero censar es 0. Y lo que quiero decirle es que estos dos valores de aquí, este y este de aquí y este otro de acá, estar censando que no sean iguales a 0. Bueno, pues entonces arrastro, selecciono not equal, que sea diferente entonces del valor que tengo yo como valor flotante 0. Si el valor censado por getAccessRow es diferente de 0, pues entonces lo que yo quiero es que corra la animación y quedaría así mi bloque. Con esto ya le estoy diciendo que una vez que presione el usuario el teclado, corra la animación que se llama está corriendo. Y de nueva cuenta, presiono control, hago un área de arrastre. Animación corriendo para el jugador. Vamos a ver si es cierto. Voy a cerrar mi Flow Machine. Ejecuto. Cae el personaje. Presiono a la izquierda o a la derecha. Y ahí está. Nada más que se está tardando en correr hasta que termine la parte de jugador estático, empieza a correr la animación. Vamos a ver. Tiene que ser en la transición entonces. Pues es que el has exit time. No les digo. Y fix duration. Lo voy a quitar, voy a salvar y voy a volver a ejecutar. En el momento en el que entonces sense que se está presionando el teclado, sin importar que no haya terminado la animación, empezará con la animación de está corriendo. Ahí está. Observen cómo ni siquiera espera que termine y en automático corre ya la animación. Listo. Se me había olvidado quitar las palomitas de esa primera animación. Aquí ya me di cuenta yo, por ejemplo, que puse los adornos en el layer de plataformas. Observen que yo estoy colisionando y no me deja pasar de ahí. A diferencia de estos otros adornos que sí están en la posición correcta. Entonces, bueno, tendré que entrar a plataformas y borrar estos adornos para que no colisione con ellos. Listo, bueno. Hasta este punto está funcionando ya la animación.
en conjunto con eh, el teclado y desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, tenemos todavía que reflejar en horizontal a nuestro personaje, porque cuando yo presiono a la izquierda, pues tiene que voltear hacia la izquierda, y hacia la derecha, pues está bien que corra de esta manera, pero ni modo que corra hacia atrás. Entonces vamos a modificar eso y después voy a integrar ya la parte de Cinemachine, porque si observamos nosotros, el desplazamiento de la cámara pues es nulo, no lo está siguiendo. Deberá seguir la cámara al personaje, pero primero entremos con la gráfica de nuestro personaje. Vamos a generar ahora la parte del reflejo y de la animación del personaje saltando. Para que se voltee en horizontal, nuevamente, el método update ya lo tengo muy lejos yo, así que lo que voy a hacer es o copiarlo y pegarlo del que tengo por acá, o bien darle clic con el botón derecho y teclearle update. Lo que va a hacer es que cuando se presiona a la izquierda, haga un reflejo de mi personaje en horizontal. ¿Sale? Y de nueva cuenta, necesito yo la información del teclado. Conecto el update con el teclado. Me interesa conocer el valor en horizontal. Y después voy a preguntar si es 1 o -1, porque son los valores que me indican a mí si el personaje está hacia la izquierda y debo girarlo, o si sigue a la derecha y debo de volver a girarlo para que apunte hacia ese lado. Entonces lo que voy a preguntar es precisamente por el valor, si el valor es 1 o -1, y la pregunta es cómo meto condicionales yo en esta cosa. Voy a arrastrar de la salida hacia el escenario y nuestro condicional se llama aquí branch. Aquí tengo elementos de control y dentro de control tengo distintas cosas. El primero de ellos es el condicional, el branch, ¿sale? Para nosotros un if va a ser aquí un branch. Por lo que le quiero preguntar es si el valor censado es 1 o -1. Pues entonces aquí voy a preguntar por igual, si es igual. Y aquí voy a meter valor flotante que sea -1. Lo que estoy haciendo aquí entonces es presiona el teclado del usuario, pregunta si es 1 o -1. En este caso está preguntando si es -1. Si no fuera -1, pues voy a preguntar entonces si es 1. Vuelvo a meter mi branch, mi condicional. Y exactamente lo mismo. Estos dos bloquecitos me los voy a copiar. Control C, Control V para rápido. Vuelvo a conectar. Y aquí cambio nada más de -1 a 1. Con esto ya tengo la estructura completa de los condicionales, preguntando nada más si está presionando hacia la izquierda o hacia la derecha el personaje. Ahora, si se está presionando hacia la izquierda, lo que tengo que hacer es invertir mi sprite, ¿vale? Y entonces, para la parte de la inversión, se llama flip, cambiar, pero voy a cambiar en X, así que pongo flip X y el primer valor que me aparece, que es sprite renderer, es lo que quiero. Yo de un sprite quiero flipearlo en X, quiero hacer un reflejo en X. Me marca un warning. Es la primera vez que nos marca un warning el Flow Machine, el Flow Graph de Volt. Cuando todo está bien, pues entonces lo pone en grisecito. Cuando hay un warning, pues lo coloca en amarillo. Y es porque todavía pues no tenemos ni siquiera qué vamos a cambiar y si lo voy a cambiar o no. Este es un valor booleano. Nuevamente lo checo aquí en la columna de la izquierda, dice que es un valor booleano. Pues sí quiero decirle que haga un flip. Cuando está hacia la izquierda, que invierta. Aquí me dice que el objetivo falta en la componente Sprite Renderer. Pues sí, todavía no sé ni siquiera qué es lo que voy a poner. Me dice que el mismo. Sin embargo, no es, lo voy a mover un poquito hacia la izquierda para que ustedes lo vean. No es esto lo que quiero yo flipear, porque esto ni siquiera es un sprite, es el hijo del empty.
Entonces, no puede ser self lo que marca aquí. Por eso nos está marcando un error, porque no es el mismo, no es el empty que se llama jugador, sino es su hijo. Bueno, pues entonces vamos a decirle eso. Arrastramos aquí el self hacia el escenario y le voy a decir transform, find, ya nos marca el warning. Y aquí en N dice que es string, el nombre del hijo a ser encontrado. Pues entonces nuevamente lo hago para acá. ¿Cómo se llama el hijo? Se llama imagen jugador. Voy a copiar y voy a pegar donde está el string. Ahora sí, lo que está buscando es un hijo que se llama imagen jugador y cuando lo encuentre va a ser un flip. Voy a copiar estos dos nodos y los voy a pegar en la parte inferior, ya que cuando se presione 1 en el teclado, es decir, hacia la derecha, pues entonces en la parte de el flip en X le voy a decir que no lo haga, que no invierta el sprite en X. ¿Cuál sprite? El que se llama imagen jugador. Ahora sí, toda esta parte, nada más que me quedó un poquito arriba lo voy a poner así para englobarlo en una sola función. Refleja mejor. Refleja el sprite del jugador de forma horizontal. Ahora sí, lo voy a mover un poquito hacia abajo. Tiene un pequeño detalle que encontré yo aquí. Si yo tengo un zoom que no sea el 100%, no me permite escalar las ventanas. Si yo hago un zoom in hasta llegar al 100%, aquí sí ya puedo escalar las ventanas, de tal forma que yo ya puedo mover esto sin que se empiece a salir de la ventana. Listo. Ahora, todavía me está marcando estos dos warnings. Estoy preguntando si es igual a los valores, pero pues ¿qué es lo que voy a estar censando? Aquí yo nada más le digo igual a -1, pero ¿cuál es el parámetro que quiero comparar con -1? Pues es el valor de entrada que voy a conectar aquí de lo que esté censando yo en el teclado. Ahora sí, si lo censado en el teclado es -1, corre toda esta rama de arriba, o bien, si lo censado en el teclado es 1, corre toda la parte de acá abajo para saber si hace el flip o no. Les dejo un instante esta gráfica, me dicen si tienen alguna duda por favor y voy a correr el programa para ver que cuando se desplaza a la izquierda y a la derecha haga el flip de la imagen. ¿Listo? Ejecuto. Voy a presionar a la izquierda, a la derecha y esto ya va tomando forma. Ya se ve muchísimo mejor. Ahora lo padre sería ya presionar la espaciadora y que empiece a saltar el personaje, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero ya está corriendo la animación y ya está haciendo el flip. Es correcto entonces. Vamos a continuar con nuestra gráfica. Me dicen ustedes si tienen alguna duda, por favor. Así que aquí en la parte de arriba donde tenía las animaciones, pues puedo continuar con la animación de saltar. A ver, dejen veo, me quedan 25 minutos. Tengo que censar que el personaje se encuentre en el piso y eso requiere de otro método. Ok, primero me voy a la parte de programar que el jugador salte. Voy a mover yo nada más mi bloque un poquito hacia la derecha para programar aquí en la parte inferior la parte de que el jugador esté saltando. Doy clic en el botón derecho. Yo requiero este método, onButtonInput, y dice que es un evento configurable con
un botón de entrada que voy a estar censando. Este botón de nueva cuenta se va a llamar, pues, como se llama en la parte de las preferencias, donde tenemos los valores de entrada. Vuelvo a regresar rápido, nada más para que vean ustedes aquí en la parte de Project Settings, donde está el Input Manager, cómo se va a llamar. Aquí está. Cuando esté saltando y yo presione el botón de salto, se va a llamar Jump y por default es la barra espaciadora. Bueno, pues entonces regreso aquí, le pongo el nombre, Jump, y lo que va a hacer es pues, que va a proporcionar esto un desplazamiento en Y de nuestro personaje. Así que voy a dejar desconectado ahorita este bloque. Voy a agregar una unidad más que sea el Rigid Body, aunque lo tenía ya también por acá arriba. Lo copio y lo pego. Ahora, toda la parte del vector en 2 dimensiones, la parte del vector y el Rigid Body, toda esta parte de la rama inferior también la voy a copiar y la voy a pegar, de tal forma que sea más rápido esto. Entonces, para la velocidad de mi móvil, le voy a inyectar este vector en 2 dimensiones. Este vector en 2 dimensiones lo voy a calcular. Voy a desconectar. Esto no lo hemos visto hasta el momento, cómo desconectar. Si yo me coloco sobre el nodo y doy clic con el botón derecho, quita la conexión previa que se tenía. Y lo mismo acá, este la quita. De hecho, lo que quiero censar primero es en X. La posición que tenga en X es la posición que voy a inyectar aquí. Entonces coloco vector2.x y quiero obtener esa componente y le inyecto en la componente en X. Ahora, este vector es nuevamente un vector constante. Yo lo que quiero es que dependa de la velocidad. Entonces voy a obtener la velocidad del móvil, lo inyecto a este vector en 2 dimensiones, obtengo la componente en X y se le inyecto a este vector, y a su vez esto va a servir para conectar de nueva cuenta la velocidad. Es decir, de lo que se tenga presionado en el teclado de manera horizontal conserva su velocidad, y cuando yo presione la barra espaciadora, lo que sí tengo que hacer es modificar la posición en Y de mi móvil para inyectárselo eso al Rigid Body, que se modifique la posición del personaje. Y lo que voy a hacer aquí es arrastrar el parámetro de velocidad de salto, y eso lo voy a poner como el valor de Y que se va a inyectar, ¿vale? Ahora, lo único que estamos haciendo aquí es modificar la física del objeto. En horizontal conserva su misma velocidad, en vertical inyéctale a la ordenada la velocidad con la cual está saltando para que ese sea el nuevo valor de Y, y todo eso se lo inyectas a el Rigid Body. Pero necesitamos nosotros saber si el usuario está saltando o no. Si yo conecto esto de manera directa, pues lo que va a ocurrir es cada vez que se presione la barra espaciadora va a saltar y va a modificar la posición del personaje, pero me va a permitir presionar n veces la barra espaciadora y seguir modificando la posición en Y del personaje. Aquí está, estamos corriendo. Argument exception, input button job is not set up. Y me dice que para el jugador en settings la entrada no ha sido... Ay, ay, no, 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 me vas a abrir la clase. Mm, mm, mm. A ver, mientras termina de cargar Visual Studio.
No le puse el nombre a lo mejor. A ver, space, me regreso hacia la gráfica. Sí, el nombre era jump. Voy a cerrar esto. Ah, es que es con J mayúscula. Por eso más vale copiar y pegar, no estar poniéndole el nombre. Ahora sí, ahí está el nombre. Voy a borrar la consola y vuelvo a ejecutar. Listo, ahí está saltando. Pero si presiono 2, 3, 4 veces, pues el personaje se me va. Aquí lo que necesitamos es que la presión sea única, es decir, dependiendo si el usuario se encuentra o no en el suelo, es que yo voy a permitirle generar más de un salto. Y para ello vamos a generar nosotros una superunidad. Esta superunidad lo que nos permite es tener una función dentro de esta macro, de tal forma que si yo le doy clic, observen, entro yo a la superunidad, aquí le voy a poner un nombre a la superunidad y observo que tiene una entrada y una salida. Esto es precisamente lo que necesito yo, un bloque de código, una función que me permita a mí conocer si yo estoy o no saltando, ¿vale? Aquí le voy a poner está saltando y para regresar hacia el código, observen ustedes que lo que tenemos aquí nosotros en la parte superior es una ruta donde se dice que se tiene la macro jugador y dentro se tiene esta superunidad que se llama está saltando. Yo le doy clic a jugador y regreso hacia esta parte. Ahora, lo que quiero yo es que tenga esto, parámetros de entrada y de salida, para conectarlo con el botón y que únicamente me conecte con el rigid body para que modifique la velocidad en y por lo tanto salte el personaje cuando se encuentre en el piso. Si no se encuentra en el piso, pues por más que yo le siga presionando, no va a modificar la posición de Cuando, permítanme un instante para poner mi guía del otro lado, ahí estamos. Cuando yo, entonces, acceda hacia este bloque, hacia la superunidad, lo que voy a hacer es darle parámetros de entrada. Si se dan cuenta de lo que yo tenía en el bloque, no tenía ninguna flechita de entrada. Eso tiene que ver con los valores de entrada y de salida. Ahorita yo nada más tengo la entrada como tal, pero no tiene ningún valor asociado. Entonces lo que voy a hacer es, aquí donde dice entradas de control, voy a agregar una entrada de control y le voy a dar el nombre. Le voy a decir que se llama entrada. Le puedo poner igual la etiqueta, pero como ya me está poniendo el nombre como tal, pues ya le quito la parte de la etiqueta. La etiqueta va hacia la parte de afuera, pero es lógico que si tenemos una flechita a la entrada, pues sea una entrada del bloque. Voy a hacer exactamente lo mismo con la salida. Aquí en la parte de la salida, voy a seleccionar el bloquecito y donde dice Control Outputs, igual, salida. Le voy a dar Enter y veo que ya se coloca la flechita. Si yo me voy hacia la parte de el jugador, observo cómo ya se tiene aquí entrada y salida en el bloque. Es decir, voy a quitar la conexión del on-button input. Yo ya podría conectar el joystick con la superunidad. Y después, aquí de la salida, pues conectar con el rigid body, pero requiero yo un par de salidas, si está en el suelo o no está en el suelo. Y eso depende de un valor booleano. Entonces entro a la superunidad y empiezo a diseñar la misma. Bueno, lo que yo necesito aquí es
un elemento que se llama, de la física en 2D, requiero yo saber si se encuentra o no en el suelo. Eso lo hago con algo que se llama boxcast. Y necesito yo el origen, el tamaño, el ángulo, la dirección en la cual se va a estar moviendo, la distancia y el layer mask. Me parece que es este el que requiero. A ver, si no, lo volvemos a generar. Sale. Esto va conectado directamente a la entrada y lo mismo hacemos con la salida. Lo vamos a conectar de manera directa. Sin embargo, para la salida, yo necesito una variable booleana para conocer si está en el aire o no, o si está en el suelo o no. Así que con el bloque de salida seleccionado, voy a darle una salida pero del tipo de valor, value option, output, perdón. Y aquí le voy a poner, si se encuentra en el aire, no le voy a poner etiqueta, lo único que voy a modificar es el tipo de dato que va a ser un valor booleano para conocer si esto está en el aire o no, o está en el suelo. Lo podemos poner como ustedes gusten. Ahora, aquí voy a poner un diferente que no sea igual, es decir, si no está en el aire, puedes volver a brincar. Si está en el aire, pues entonces no lo hagas. Y aquí yo voy a poner una variable nula y voy a conectar esta salida del módulo con este valor. Sin embargo, no lo puedo hacer de manera... bueno, sí lo puedo hacer de manera directa, pero me va a marcar un error. Lo que debo hacer es obtener el colisionador dentro de Raycast Hit 2D, es decir, todo lo que colisione en 2D lo voy a estar censando yo. Y aquí lo que me interesa es el collider. De tal forma que si está colisionando con algo que se llama suelo, pues quiere decir que no está en el aire y por lo tanto puede volver a brincar. Si no está colisionando con algo que se llama suelo, pues quiere decir que puede brincar. ¿Vale? Esta parte ya está. Ahora nos vamos hacia la parte izquierda. ¿Cómo se va a alimentar este bloque de boxcast? Sí, aquí necesitaremos meter nosotros una variable que cuente el número de saltos. Aquí, por ejemplo, dentro de gráfica, puedes poner tu número de saltos, la agregamos, que sea una variable del tipo entero, comienza en 0. Esta variable tú la asignas acá. Y en el momento en el que se presione la barra espaciadora, si me permite a mí estar saltando, lo que tengo que hacer es setear esta variable. Primero obtengo la variable, después seteo la variable con el valor que tenga y le sumo 1, ¿sale? De tal forma que cada vez que yo pueda saltar, lo que está haciendo es censo el valor de la variable y le sumo 1. Esto dentro de un condicional. Si el número de saltos es 1 a lo máximo, es decir, es menor o igual a 1, entonces permite hacer esta parte de sumarle 1. En caso contrario, pues entonces ya no permites volver a saltar para que te dé máximo 2 saltos. ¿Vale? Si quieres, este lo dejamos por acá. Para completarlo, una vez que complete yo esta parte del boxcast, porque son muchas las cosas que se tienen que hacer y tengo nada más 10 minutos para completar esta parte de aquí. Gracias, Omar. Necesito yo obtener la posición del personaje, así que voy a agregar una unidad. Voy a poner de inicio transform, position, y lo que necesito es obtener esa posición del personaje. Una vez que obtenga yo la posición del personaje, necesito yo las componentes en X y Y para inyectarlo a este vector en 2 dimensiones y ponerlo como el origen. Así que de aquí, vector 3,
me voy hacia la parte de X y get. Lo tecleo completo. Obtengo la componente en X, hago lo mismo para la componente en Y. Obtengo ambas componentes, las componentes en X y en Y, y esto lo voy a inyectar a un vector en 2 dimensiones. Cuya componente en X ya está conectada, conecto la componente en Y todo esto lo voy a mover un poco hacia la izquierda. Me hace falta nada más cuál es la posición del objeto para sumarle este valor del vector en 2 dimensiones. Así que voy a hacer una suma de vectores. La segunda componente tiene que ver con lo que esté sensando el box collider que pusimos nosotros del personaje. De mi box collider 2D, lo que necesito es el offset. Aquí está. Entonces, lo que hago es, obtengo la posición, el vector en 3 dimensiones, de me interesa X y Y, genero un vector en 2 dimensiones, el cual es la primera componente. Ese vector lo voy a sumar con el offset que se tiene del collider. Y con ello entonces yo obtendré la posición correcta de mi personaje. Esto, perdón, lo voy a inyectar hacia donde dice origen. Y listo. Ya tenemos el primero de los parámetros, que es el origen. Ahora, el tamaño tiene que ver con el tamaño también del box collider que nosotros le pusimos a nuestro personaje. Box collider. Y pongo la palabra size, tamaño. Era get, no set. Me brincó de repente. Box. Ahí está. Así que el tamaño de este boxcast pues tiene que ver con el tamaño del colisionador. El ángulo lo dejamos por default en 0. La dirección es importante. ¿Hacia dónde voy a estar sensando yo? ¿Me interesa sensar en X o en Y? Pues en Y. Ahí es donde yo voy a sensar. Y vamos a sensar en dirección de la gravedad, en dirección de la caída del personaje. Es decir, con el vector 0,-1. La distancia por default está en 0. Hay que poner un número diferente de 0 para que esté sensando. Le voy a poner 0,1. Y respecto de qué voy a estar sensando para saber si el personaje va a seguir saltando o no, pues de el layer que yo puse como suelo. Entonces, aquí voy a ponerle layer mask y lo que me interesa es layer mask. No, no era ese. A ver, otra vez. Layer mask. Literal, sí, literal. Layer mask, literal. Y aquí lo que me interesa son todos los layers que yo ya generé. Dense cuenta. A partir de UI hacia abajo son todos los que nosotros escribimos. Suelo, cereza, diamante, peligros, fin, enemigo y mata enemigo. Pues lo que me interesa es sensar que esté en el suelo. Y listo. Ahora lo que debemos hacer nosotros es, ya está completo, pues salirnos, verificar que esté conectado con el joystick o con el botón que va a ser la barra espaciadora y después de ello conectar la salida con un condicional, puesto que solo va a saltar el personaje si no está en el aire. Entonces ya tenemos nuestro condicional, conecto con el rigid body y ahora sí ya se tiene la estructura completa. Pero todavía me hace falta conectar el booleano.
pues vamos a conectarlo. Si está en el aire o no está en el aire, pues eso entra como parte del condicional. Lo conectamos con la parte del true en el condicional hacia el rigid body. Y listo, debería estar funcionando. Vamos a ver. Cae nuestro personaje, corremos. Está funcionando. Hay por ahí algún detallito en nuestra superunidad. A ver, vamos a volver a checarla. Es más, la voy a colocar aquí en la parte de abajo para ver si está sensando siquiera la salida aquí. Según yo conecté todo dentro de la superunidad. A ver, presiono barra espaciadora. Está entrando hacia la parte del branch. Esto está... Ah, ya, claro. Todo el tiempo está en falso porque no le he dado el nombre del layer a todo lo que sea plataformas. Es decir, todas las plataformas que se ubican aquí no tienen ningún layer asignado. Ahora le pongo el layer suelo. Y ahora sí deberá sensar si está en el suelo o no. A ver, ahí está. Listo. Está en el aire. Verdadero. No puedo volver a presionar la barra espaciadora. Solo me permite presionarla una sola vez. Ahora sí. Yo puedo estar corriendo y saltando y el salto es una sola vez. Vamos a terminar nada más aquí con este flow graph. Poniéndolo todo dentro de un solo grupo. Voy a llamar jugador saltando. Y ahora sí, lo que tendríamos que hacer ya regresando de vacaciones, la próxima sesión, es una vez que el jugador esté saltando, pues también verificar la parte de las animaciones y correr la animación de salto. Y prácticamente con eso estaríamos concluyendo la totalidad de nuestra clase para el player. Y nos iríamos ya con la detección de colisiones para saber si está colisionando con enemigos o bien con algún premio, con el final del nivel, etcétera. Si tienen alguna duda los escucho y si no, pues pasen bonitas vacaciones y nos estaremos viendo por ahí de una semana y días. Los escucho y los leo. Sí, con gusto les puedo dar el tiempo que necesiten para pues, las dudas que tengan, ya sea del modelado o de lo que ustedes gusten. Bueno, tengo 3 correos todavía pendientes de checar modelos. Los voy a ir contestando en el transcurso de el día o de la semana, ya para darles salida y decirles cómo van sus modelos, ¿vale? Bueno, un abrazo a todas y a todos, bonitas vacaciones y nos vemos por aquí en unos 10 días. Cuídense mucho, bye.